No cabe duda que el siglo XX empezó con el pie izquierdo. Prueba de ello, la pérdida de casi 10 millones de vidas humanas durante uno de los conflictos más perturbadores de la historia, la Primera Guerra Mundial. En ella, las grandes potencias europeas dieron a conocer al mundo la masiva destrucción de la que eran capaces los avances de la Revolución Industrial. Pero, ¿cómo es posible que por una crisis diplomática se haya llegado a esta cruenta guerra de tal magnitud? ¿Te interesa saber el inicio, transcurso y desenlace de este negro episodio? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Para entender las causas de esta guerra, es necesario remontarnos hacia 1871. Prusia y sus aliados consiguen una humillante derrota a Francia durante la Guerra Franco-Prusiana, en la que se proclama el Imperio Alemán en el mismo Palacio de Versalles, consolidándose la unificación de esta gran potencia. Ante pleno cenit del imperialismo, el equilibrio de poder parece entrar en peligro con el ascenso de este nuevo gigante, por lo que las potencias entran en un juego de alianzas. Primero, la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria-Hungría y posteriormente Italia. Su contraparte se daría con la Triple Entente, firmada por Rusia, Reino Unido y Francia. A estas alianzas se suma una paz armada, en la que en plena Segunda Revolución Industrial las potencias avanzan en una desmesurada carrera armamentística que incluyó la creación de una poderosa flota por el Imperio Alemán. Sí, destaca la megalomanía del Kaiser Guillermo II, quien se había opuesto a la política de búsqueda de medidas diplomáticas del canciller Otto von Bismarck. En el aspecto político, importante resaltar la anexión de Bosnia-Herzegovina por parte del Imperio Austrohúngaro, que atentaba contra los intereses serbios de unificar a los serbocroatas. Esto despertaría el nacionalismo serbio que conllevó a un hecho sin precedentes: el asesinato del heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, y su esposa a manos del bosnio Gavrilo Princip. Ante las acusaciones de Austria a Serbia por haber estado detrás de este magnicidio, Europa entra en la conocida Crisis de Julio, que si bien no fue tomada en serio en un principio, esto ocasionaría un efecto dominó. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Rusia, protectora de los eslavos, se la declara a Austria. Alemania, aliado de los austrohúngaros, lo hace con Rusia, y Francia hace lo mismo con Alemania. La Primera Guerra Mundial había comenzado. Esta guerra se combatiría en diversos frentes: Italia, los Balcanes, Oriente Próximo, África, Océano Pacífico. Pero los más importantes fueron los frentes oriental y occidental dentro de la misma Europa. La guerra comenzaría en este último con la invasión alemana de los neutrales Bélgica y Luxemburgo durante la Batalla de Lieja, razón por la que el Reino Unido le declara la guerra a las potencias centrales. El frente balcánico también se inicia en agosto del 14 con una invasión fallida de Austria-Hungría a Serbia. Durante los primeros meses, los alemanes logran victorias sobre los franceses con las batallas de las fronteras, avanzando en territorio francés según el Plan Schlieffen. Sin embargo, sufren un revés durante la primera batalla del Marne, a pocos kilómetros de París, en donde los alemanes son detenidos luego que Francia enviara sus tropas de reserva con el apoyo británico. Tras esta batalla comienza la Guerra de Trincheras, guerra de desgaste en la que los ejércitos permanecían en fortificaciones cavadas en el suelo con pésimas condiciones salubres que ocasionaron más muertes que las mismas armas de fuego por el enemigo. A esto se suma la guerra química, con el uso de gases nocivos que hicieron de esto una experiencia traumatizante para los soldados. Por más que la mayoría de tropas alemanas hayan sido enviadas al frente occidental y en el oriental hayan enviado solo un contingente de defensa, los rusos, con una precaria formación militar y mal equipados, sufrieron duras derrotas en Tannenberg y Lagos Masurianos, aunque por otro lado, los austrohúngaros no pudieron repeler la invasión rusa en Galicia. A partir de octubre se abren nuevos frentes. En el Mar del Norte, Alemania comienza a derribar buques británicos con sus modernos Irgun, aunque en el frente del Pacífico serían derrotados por los australianos, aliados de los británicos en la Batalla de Cocos, recordando que Alemania tenía ciertas colonias en Oceanía.
También cabe resaltar la adhesión del Imperio Otomano a la guerra. Este decadente imperio, que se encontraba bastante relegado económica y militarmente respecto a las otras potencias, había mantenido buenas relaciones con Alemania desde la construcción del tren Berlín-Bagdad. Por esto, y ante la inminente guerra que absorbía a todo el continente, terminan cediendo ante las presiones alemanas para unirse a la guerra. En el frente oriental, los rusos consiguen ciertas victorias como en Lodz y Lowicz. En Occidente, el desgaste en las trincheras continuó durante la primera batalla de Ypres con resultado indeciso. En medio de tanto odio y violencia, destaca la tregua de Navidad, en la que alemanes y británicos hacen un alto al fuego para intercambiar regalos, enterrar a los caídos y jugar un partido de fútbol, recordando por un momento que antes de ser alemanes o británicos eran humanos. Retomando las batallas, ya con los otomanos en la guerra, se inaugura el frente en Oriente Próximo con la batalla de Galípoli, en la que los franceses y británicos, apoyados por la Sansac, intentaron tomar los Dardanelos para una directa comunicación con su aliado Rusia. Los aliados caen ante la presencia de minas submarinas que no permiten el avance de los buques tras un año de lucha. En las costas de Irlanda ocurre un hecho importante: el hundimiento del buque británico Lusitania por un U-boot alemán, en el que mueren varios estadounidenses, que, como te imaginarás, sería el motivo para el inicio de tensiones con la potencia neutral. Respecto al ámbito político, cabe resaltar el Pacto de Londres, por el que los aliados convencen a los italianos que se pasen a su bando, traicionando a la Triple Alianza con la promesa de recibir los territorios italianos del Imperio Austrohúngaro de conseguir la victoria. Aunque, por así decirlo, los italianos comienzan con el pie izquierdo, en vista que no pueden avanzar sobre las líneas austriacas en las batallas de Isonzo. Trasladándonos a África, los británicos reciben el apoyo de su siempre fiel aliado Portugal para atacar al África del sudoeste alemana, actual Namibia, desde Sudáfrica, logrando con éxito anexionar este territorio, a pesar que los alemanes tuvieron apoyo de los Boers. Regresando al frente oriental, comienza el retroceso de los rusos. Las fuerzas austroalemanas toman Brest, actual Bielorrusia, Vilna, actual Lituania, y Varsovia. Además, las potencias centrales consiguen un nuevo aliado, Bulgaria, quien tenía la esperanza de recuperar los territorios perdidos durante la Segunda Guerra Balcánica. El nuevo aliado apoyaría a los austrohúngaros durante la Segunda Campaña de Serbia, finalizada en noviembre de 1915 y tras la que las potencias centrales logran una victoria sobre Serbia y Montenegro, con lo que tuvieron una conexión terrestre entre Centroeuropa, Bulgaria y el Imperio Otomano. En febrero de 1916 inicia la batalla más larga del frente occidental, la Batalla de Verdún, que se extendería hasta diciembre del mismo año. En la frontera italo-eslovena, los italianos son superados por los austrohúngaros durante la quinta batalla del río Isonzo. Bueno, de hecho fueron 12 de estas batallas por la importancia de este río, que servía como corredor natural para penetrar en el corazón de Austria, lo que hubiese facilitado la guerra. A fines de mayo del 16 se da el mayor enfrentamiento naval de la guerra durante la batalla de Jutlandia, en la que, si bien los alemanes se imponen ante la flota de la Royal Navy, se considera una victoria estratégica británica en vista que la flota alemana decide retirarse sin cumplir su objetivo de doblegar a los británicos. Con esto, el Kaiser decide mantener la flota en puerto y seguir dedicándose a la guerra submarina. En Oriente Próximo se da inicio a la rebelión árabe, en la que el pueblo árabe, aún bajo dominio otomano, inicia una serie de rebeliones que fueron apoyadas por los británicos por medio del conocido Lawrence de Arabia, con la promesa de crear un estado árabe unificado, la Gran Arabia, y que, claro, serviría para desestabilizar al enemigo de los aliados, el Imperio Otomano. En julio, los aliados comienzan un nuevo ataque con la Batalla del Somme, con el objetivo de distraer a los alemanes de la Batalla de Verdún, aunque este combate terminaría siendo incluso más mortífero, llegando a un aproximado de 1 millón de bajas de ambos bandos. A fines de agosto, los alemanes pierden otra colonia africana, esta vez Togo, a manos de los aliados, quienes además consiguen un nuevo aliado, Rumanía, al prometerles la anexión de Transilvania y Bucovina, en ese entonces bajo dominio húngaro, aunque claro, iniciando también con el pie izquierdo, siendo fácilmente invadido por las potencias centrales.
En los últimos meses de 1916 destacan acontecimientos como la proclamación del Reino de Polonia, cuyo territorio estaba dividido entre Rusia, Austria y Alemania, con el objetivo alemán de usarlo como un estado títere. También el fallecimiento de Francisco José de Austria y el final de las batallas de Somme y Verdún, esta última siendo beneficiosa para Francia en vista que se impidió el avance alemán. Luego de 2 años y medio de guerra, ambos bandos buscaban una salida de paz, la misma que fue sugerida por el presidente Woodrow Wilson. Sin embargo, las peticiones de los aliados, que incluían la devolución de Alsacia y Lorena, no serían aceptadas por Alemania. Ante la simpatía estadounidense por los aliados, Alemania redacta el telegrama de Zimmermann, en el que propone a México una alianza contra Estados Unidos para atacarlos con la promesa de recuperar los territorios perdidos durante la guerra de 1846. Este telegrama sería interceptado por la inteligencia británica y al salir a la luz, Estados Unidos rompe relaciones con las potencias centrales. Con esto, sumado a los incidentes navales, Estados Unidos entra en la guerra el 6 de abril de 1917. Si bien los aliados ganaban un nuevo amigo, comenzaba la decadencia de otro, pues en Rusia comienza la Revolución de Febrero ante el descontento de la población por la guerra y las pésimas condiciones de vida. En julio, Rusia lanzaría su última ofensiva, la ofensiva de Kerensky, en un intento de retener las tropas de las potencias centrales antes de la llegada de los refuerzos estadounidenses, siendo esta campaña un fracaso ante la inestabilidad rusa. En el frente oriental se mantiene la terrible guerra de desgaste en batallas como la tercera de Ypres y Cambrai. En Italia, las potencias consiguen una nueva victoria en la batalla de Caporetto, aunque spoiler, esto incentivaría a los italianos a establecer una línea defensiva en el río Piave que sería de suma utilidad más adelante. Finalmente, cesan las hostilidades en el frente oriental luego de la victoria bolchevique durante la Revolución de Octubre y con el Tratado de Brest-Litovsk, la Rusia, ahora al mando de los revolucionarios, se retira de la guerra entregando Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, entre otros territorios. Aunque por otro lado, con la victoria de los aliados en Mesopotamia, Sinaí, Palestina y durante la rebelión árabe, los decadentes otomanos comienzan a solicitar la paz que se vería plasmada más adelante con el armisticio de Mudros. El fin del Imperio Otomano había comenzado. En el frente occidental, los aliados consiguen nuevas victorias como el Kaiserschlag gracias a la adhesión de Estados Unidos. Y hablando del tío Sam, el presidente Wilson ya se había adelantado proponiendo sus 14 puntos de negociaciones de paz con los imperios centrales. Las derrotas de las potencias centrales continuaron en la Segunda Batalla del Marne, que sería la última gran ofensiva alemana que fue rechazada por el contraataque aliado con el que se consiguió el avance luego de más de 3 años de estancamiento. En los Balcanes, serbios, británicos, franceses, italianos y griegos desde Macedonia lanzaron la ofensiva del Vardar contra una Bulgaria que carecía del apoyo de sus aliados que tampoco la pasaban bien en sus frentes. Esto terminaría en la rendición del país eslavo, siendo el primer aliado de Alemania en caer. Un mes después, el Imperio Otomano es el siguiente en rendirse y tras la rebelión perdería todos los territorios árabes, incluyendo la ocupación aliada en los Dardanelos, Batumi y los Montes Tauros, que mermaron su territorio con el Tratado de Sèvres, aunque más adelante sería reemplazado por el Tratado de Lausana tras la Guerra de Independencia, terminando en el actual territorio turco. Las desventuras de las potencias centrales continúan con la ofensiva de los 100 días, que había comenzado en agosto y con el apoyo ya de múltiples aliados se logra una serie de victorias que solo hicieron retroceder a las potencias centrales. Los austrohúngaros serían los siguientes en caer en la batalla de Vittorio Veneto, en la que no pudieron contra las defensas italianas ante la falta de refuerzos de la precipitada Alemania en el frente occidental. Finalmente, ya sin aliados, habiendo perdido todos sus territorios en África y Oceanía, habiendo retrocedido hasta fuera del territorio francés y con una revolución interna pidiendo la abdicación de la monarquía por el fracaso de la guerra, finalmente el Kaiser Guillermo abdica y se va al exilio, con la consiguiente rendición alemana. La guerra había llegado a su fin. Tras la firma del armisticio de Compiègne,
Se pactan las condiciones de paz más tarde ratificadas en el Tratado de Versalles, en donde se impusieron duras sanciones a Alemania, tildándola como la culpable de la guerra, obligándola a pagar una dura indemnización y perdiendo gran parte de su territorio, así como todas sus colonias en África y Oceanía. La monarquía austrohúngara también se desmembraría tras el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, quedando el territorio austriaco limitado por las zonas en las que se hablaba alemán, y de aquí surgirían nuevos estados como Yugoslavia y Checoslovaquia. En cuanto a Italia, pues no consiguió todos los territorios que se les había prometido. Por lo anterior y las vergonzosas condiciones impuestas a los alemanes, surgiría un marcado odio hacia los aliados que propiciaron la consecuente creación de ideologías ultranacionalistas como el nazismo y fascismo, y que, como te imaginarás, esto sentaría las bases para la inminente Segunda Guerra Mundial. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que realmente Alemania fue la culpable de esta guerra? No te olvides de dejar tu comentario, y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Y si estás interesado en apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!